como para descubrir los secretos del universo? Sí, aunque no soy fan de quedarme despierto hasta tarde. La verdad es que ver la lluvia de estrellas sí me motiva. Además conseguí la botana que quería. Entonces estarás más que despierto. Yo no he dejado de pensar en todo lo que ocurre allá arriba. Imagina todos esos objetos recorriendo el espacio, sin mencionar toda la cantidad de energía que choca en la atmósfera de nuestro planeta. Tienes razón. Fíjate, las estrellas fugaces son meteoros que cuando entran en la atmósfera se queman. Y la energía, o bueno, las partículas de las que hablas, la verdad es que no sé si también se queman cuando entran a la atmósfera. ¿Será que les pasa lo mismo? Uy, amigo, no estoy segura. Pero además, no son solo las partículas del Sol las que golpean la atmósfera, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estudiamos sobre los rayos cósmicos? Sí, recuerdo que eran partículas que venían desde el espacio y básicamente bombardeaban la Tierra de forma continua. También recuerdo que casi todas eran protones o núcleos de algunos átomos. Sí, a la atmósfera todo el tiempo le llega radiación con muchísima energía. Oye, ¿no será que todo este bombardeo produce elementos radioactivos allá arriba? La verdad es que no lo había pensado, pero puede ser, ¿eh? Aunque eso sí, si ocurre, debe pasar en muy poca cantidad. De lo contrario, sería muy dañino para la vida en el planeta, ¿no crees? Tienes razón. ¿Qué te parece si en lo que empieza la lluvia de estrellas nos ponemos a investigar un poco sobre elementos radioactivos provenientes del espacio? La verdad es que ese tema suena un poquillo a trama de película de ciencia ficción. Yo quiero saber qué onda. Los isótopos de un elemento son los distintos tipos de átomos donde el número de protones se mantiene constante, pero el de los neutrones varía. Así, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene solo un protón, puede tener ningún neutrón, uno o dos neutrones. También existen unos isótopos especiales llamados nucléidos o núclidos cosmogénicos. Estos se generan porque los rayos cósmicos interactúan con los núcleos de los átomos de la atmósfera o de algunos materiales de la superficie terrestre, como algunos tipos de sedimento y rocas, produciendo elementos químicos particulares. Estos isótopos tienen una característica, el decaimiento nuclear o decaimiento radioactivo. Este consiste en la transformación de un isótopo en otro y ocurre en un tiempo definido conocido como vida media. La vida media es el tiempo en que la intensidad radioactiva del isótopo se reduce a la mitad. Estos isótopos cosmogénicos tienen vidas medias muy variadas, algunos de segundos, otros de miles de años. Así que la medición de sus concentraciones en algún material permite estimar cuánto tiempo ha estado expuesto. Con ello, hemos podido estimar no solo la edad de algunos materiales, sino también hemos logrado cuantificar algunos procesos terrestres como el avance o retroceso de glaciales, la erosión, el desplazamiento de fallas geológicas, entre otros aspectos de la geocronología. La datación en la geocronología se realiza con el decaimiento nuclear de los isótopos. Esta transformación se da cuando un núcleo inestable se transforma en otro emitiendo una partícula o radiación electromagnética. La radiación que se emite puede ser alfa, beta o un fotón. A pesar de que muchos de los isótopos cosmogénicos tienen vidas medias relativamente cortas, algunos poseen tiempos de vida largos. Para estudiarlos es necesario realizar espectrometría de masas con un acelerador, un tipo de máquina que permite fechar materiales gracias a la detección de isótopos de concentraciones muy bajas. Con el fin de estudiar estos isótopos, se aceleran los iones a energías cinéticas muy altas para realizar un análisis de masa. Si bien la espectrometría de masas es una técnica muy sensible, se suele complementar con el uso de un acelerador tándem que permite aumentar la energía de los iones. Con ello, se pueden emplear ciertas propiedades de los núcleos para diferenciar entre un isótopo y otro. Un acelerador tándem es una máquina en donde se generan partículas atómicas que se aceleran a velocidades muy altas empleando campos eléctricos. Al colisionar estas partículas con algún material, se produce radiación que puede ser analizada. Me parece sorprendente que todos los días un montón de partículas provenientes del espacio golpeen la atmósfera y creen otras partículas, que los científicos pueden medir.
La tecnología no deja de maravillarme. Pienso lo mismo, Mati. Eso de los aceleradores de verdad parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero es súper real. ¿Sabes qué cosa me sorprende también? No solo que seamos capaces de detectarlos, sino de utilizarlos para conocer más sobre nuestro mundo. Sí, y ese no es su único uso. ¿Recuerdas que leímos sobre el clima? Es verdad. Uno de los aspectos más especiales de los isótopos cosmogénicos es que nos ayudan a entender el paleoclima, o sea, el clima del pasado. Esos isótopos se emplean para indirectamente detectar las variaciones pasadas en la radiación solar en periodos de cientos de miles de años, lo que es posible gracias a su cualidad de quedar depositados en los materiales de la superficie terrestre. Pero también hay que resaltar que el campo magnético de la Tierra influye muchísimo en la abundancia de estos elementos, ya que el campo desvía parte de los isótopos que chocan con él, además de que la latitud también influye. Cerca del Ecuador estamos más blindados por nuestro super escudo protector, el campo magnético. Eso está padrísimo, Mati. La verdad es que la ciencia real siempre me deja más sorprendido que la ciencia ficción. Por ejemplo, ¿has escuchado del berilio 10? Me suena el nombre, pero no estoy segura. ¿Es un isótopo acaso? El berilio 10 es un isótopo que se utiliza en la medición indirecta del pasado climático del planeta, o sea, la paleoclimatología. Particularmente se usa para datar o fechar el tiempo de exposición de las rocas que fueron transportadas por glaciares. Es decir, al analizar el berilio 10 en las rocas de los icebergs o glaciares, se puede saber qué tanto tiempo estuvo expuesta la roca en la superficie. Ok, ok. Oye, pero ¿por qué usan específicamente el berilio 10? Recuerdo haber leído que para datar también usaban el carbono 14. ¿Qué tiene de especial el berilio 10? Buena pregunta, Mati. Resulta que el berilio 10 tiene un periodo de semidesintegración o vida media muchísimo más grande que el carbono 14, por lo que con él se pueden hacer dataciones de hasta 15 millones de años. ¡Wow! Eso es muchísimo tiempo. Ya entiendo por qué lo usan. Oye, Memo, pero según recuerdo, la datación con isótopos no es lo único que se utiliza en la paleoclimatología, ¿no? Recuerdo haber leído que los científicos usan otros métodos para ponerle fecha a los eventos climatológicos, como por ejemplo, buscan muestras de polen antiguo, núcleos de hielos de los polos, cuentan los anillos de los troncos de algunos árboles y hasta el crecimiento del coral. ¿Recuerdas bien, Mati? Hay diferentes métodos para datar acontecimientos del clima, además de los que mencionaste. También se analizan los sedimentos del océano y de lagos, e incluso recurren a los registros humanos más antiguos, es decir, a los primeros escritos, en donde se ha hallado información de algunos de los eventos climáticos y geológicos más importantes. Órale, ¿sí que te aplicaste, Memo? ¿Qué te parece si le preguntamos a algún científico? Alguien que nos pueda explicar más sobre los isótopos. Pues ya contacté a una experta en este tema. Ahora sí vienes con todo, Memo. ¿Quién es ella? Es la doctora Carmen Grisel Méndez García. Es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Parral, Chihuahua. Tiene maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental y un doctorado en Ciencias de Materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, Chihuahua. Desde el 2017 es catedrática CONACYT del Departamento de Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación del Instituto de Física de la UNAM. Su investigación se centra en el análisis de radioisótopos de origen cosmogénico y antropogénico. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Hola chicos, encantada de saludarlos. ¿Cuáles son los isótopos cosmogénicos más comunes y cuáles son los que más se utilizan para datar materiales? Pues la atmósfera y la corteza terrestre están compuestas por gran cantidad de elementos, entonces en dependencia del rayo cósmico que interactúe con X o Y elemento, pues se va a formar un isótopo cosmogénico. Entonces hay una gran variedad, dentro de los más comunes estarían el carbono 14, el berilio 10, el aluminio 26,
el calcio 41, el cloro 36, los más comunes o los más conocidos, los isótopos del hidrógeno, el tritio, bueno, solo por mencionar algunos, o sea, imagínense la gran cantidad de posibilidades que hay de formarse un isótopo cosmogénico. Entonces, hay una gran cantidad de elementos, pero estos serían como los más comunes o los que más se estudian en múltiples áreas de la ciencia. ¿Cómo y cuándo se descubrieron estos isótopos? El registro más fundamentado es el descubrimiento del carbono 14 antes de la segunda década del siglo pasado, en 1940. Los demás isótopos no tengo la fecha exacta en el momento en el que se descubrieron, pero bueno, yo supongo que a partir del descubrimiento del carbono 14 y las potenciales propiedades y aplicaciones que este tendría, pues ya se fueron descubriendo los demás. En la segunda mitad o antes de la segunda mitad del siglo pasado fue cuando se empiezan a descubrir. ¿Los isótopos cosmogénicos afectan de alguna forma la composición de la atmósfera o los fenómenos que en ella ocurren? No la afectan como tal, es un proceso natural. Lo único que varía es que estos isótopos cosmogénicos, la producción se ve favorecida más en los polos, a grandes alturas, por la energía en la que llegan ahí los rayos cósmicos. Sin embargo, no afectan la composición, o sea, es un proceso totalmente natural. Son útiles para conocer qué tipos de cambio pudieran estar sucediendo en la atmósfera. O sea, al ser de manera natural, no sucede nada. O sea, habría que ver lo que les comento, si estos efectos de cambio climático con el exceso de emisiones de combustibles fósiles o el adelgazamiento de la capa de ozono pudiera tener una repercusión en la producción. Pero más bien los isótopos cosmogénicos, al tener bien establecido cómo se forman y cómo se comportan en las diferentes capas de la atmósfera, nos sirven como trazadores de fenómenos atmosféricos. Más por ellos mismos no afectan para nada ni la composición, ni son, ni son parte de cuestiones de cambio climático o de afectaciones climáticas. Más bien son trazadores, nos ayudan a conocer cómo está el comportamiento atmosférico. No inventes, Memo. No sabía que en México tenemos aceleradores de partículas y hasta hay un laboratorio nacional de espectrometría de masas con aceleradores. Me encantaría conocer ese laboratorio. Cierto. La neta es que por el nombre me sonaba algo que solo encontraría en países como Alemania y Reino Unido. Ya veo que en México no estamos para nada atrasados. Al contrario, estamos a la vanguardia en Latinoamérica en investigación científica en este campo. Este laboratorio, conocido como LEMA por sus siglas, es parte de la infraestructura del Instituto de Física y es uno de los laboratorios más modernos. En él hacen cosas padrísimas, porque las investigaciones son en diversos campos de la ciencia, astronomía, biología, arqueología e incluso farmacéutica. Ahí trabajan varios grupos de investigación nacionales e internacionales. Está chidísimo que haya tantos grupos trabajando en el lema, y no es por cualquier cosa. ¿Sabías que la espectrometría de masas es la técnica más sensible para detectar isótopos radioactivos? Por eso es que muchísima gente está interesada. Sí, y por si fuera poco, las muestras que se analizan no se destruyen como con otros métodos. No es un análisis tan invasivo. Por eso se ha podido aplicar en las ciencias naturales, sociales y la medicina. Así es, amigo. Se pueden analizar desde tejidos hasta rocas. Ya en el acelerador, las muestras se aceleran a grandes velocidades para separar los isótopos que las componen. Oye, ¿por qué no le preguntamos más a nuestra invitada? Siempre me salen más dudas cuando repasamos la info. Va. ¿Cómo es que analizan los isótopos cosmogénicos en los aceleradores de partículas? Lo primero que se tiene que hacer es determinar para qué aplicación vamos a estudiar un isótopo cosmogénico. No solamente se limita a la datación ni a cuestiones climáticas. Hay muchísimas aplicaciones que tienen los diferentes isótopos cosmogénicos
para poder analizarse en múltiples campos de la ciencia. Es un estudio con un amplio espectro de aplicaciones y con un amplio espectro de conocimientos en diferentes áreas. Entonces, lo primero es definir qué necesito analizar. Después hay que plantear un muestreo bien planteado para poder tomar esa muestra que sea significativa de lo que queremos medir. Y después de eso viene la parte, para mí como ingeniera química, más satisfactoria. Llegar con una muestra, con un gramo, y poder ser capaz de extraer estos isótopos cosmogénicos que, dadas las producciones que ya hemos hablado, se encuentran de una manera súper escasa en la atmósfera o en la Tierra. O sea, son muy difíciles de cuantificar. Y la finalidad también, además de extraer y purificar nuestro elemento de interés, es formar una especie que sea buena conductora de corriente y formadora de corrientes para poder formar el haz en el acelerador de partículas. La espectrometría de masas con aceleradores nos puede ayudar a resolver los principales problemas del siglo XXI, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, así como que la espectrometría de masas con aceleradores resuelva problemas, no, más bien nos va a ayudar a medir estos isótopos que sí son trazadores ambientales y por tanto poder determinar acciones para ver cómo estas afectaciones o cómo estas variaciones de los radioisótopos cosmogénicos nos han afectado y emplearlos como trazadores y poder tomar alternativas. Yo, como joven estudiante mexicana, ¿qué necesito para trabajar en un laboratorio como el LEMA? Pues deseos y ganas de conocer lo que sucede en nuestro universo, como ustedes lo están haciendo ahora, como ustedes están planteando estas preguntas al observar hacia el cielo, y tenerla también como el empuje, las ganas de contribuir a mejorar lo que ya se está dañando, a revertir el daño que le hemos hecho al ambiente con el uso de combustibles fósiles y el mal uso del agua. Entonces, a través de los isótopos cosmogénicos, apoyarse para ver en qué área pueden impactar, para poder usarlos como trazadores ambientales y poder revertir un poco o conocer al menos el fenómeno de impacto con todas estas cosas que hemos hecho. Y pues bueno, solamente tener la inquietud y las ganas de desarrollar un proyecto en el estudio de radioisótopos cosmogénicos o antropogénicos. Nos vemos, doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. A ustedes, y ojalá y pronto tenga la oportunidad de verlos por el LEMA. Sería un placer recibirlos por acá y que conocieran de cerca nuestro laboratorio. La espectrometría de masas con aceleradores y los isótopos cosmogénicos brindan la capacidad de obtener nuevos conocimientos sobre el estudio del clima. Esto se debe a que la detección de isótopos ayuda a entender procesos geomorfológicos, oceánicos y atmosféricos. Por ello, son fundamentales no solo para entender el clima pasado y actual, sino para entender el cambio climático. En 2020, una investigación realizada por miembros de diferentes instituciones en Europa empleó el berilio 7, otro isótopo del berilio, para demostrar cambios en la circulación atmosférica global generados por el cambio climático. Los investigadores emplearon el berilio 7 porque tiene una vida media de 53.2 días, lo que lo vuelve ideal para rastrear fenómenos atmosféricos. Otra ventaja es que este isótopo se produce en la parte más alta de la atmósfera y posteriormente baja a la parte más cercana a la superficie, lo que lo vuelve susceptible a la circulación atmosférica. En el estudio se encontró evidencia de que en la última década hubo cambios considerables en la circulación atmosférica, coincidiendo con que ha sido la década más cálida de la historia, por lo que los investigadores sugieren que estos cambios son, por lo menos en parte, producto de las actividades humanas.
Está muy cañón todo lo que podemos saber gracias a los isótopos. Me alegro que además de ayudarnos a entender el clima del pasado, también nos ayuden a entender lo que ocurre con el clima actual y el cambio climático. Ese es el problema más grande al que nos hemos enfrentado como especie. Sí, Mati, tienes razón. Es un problemón. Qué bueno que desde las distintas áreas de la ciencia se aborde la problemática. Oye, ¿qué te parece si repasamos un poco? Le prometí a mi papá que le explicaría todo lo que aprendí hoy. No quiero que piense que solo me senté a comer papitas. Sale, hagamos preguntas, a ver si las podemos resolver. Si quieres yo empiezo con las primeras dos, están facilitas. ¿Qué son los isótopos y qué es un isótopo cosmogénico? Uy, sí me la pusiste re fácil. Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Y los isótopos o núclidos cosmogénicos son aquellos que se producen por el constante bombardeo de los rayos cósmicos sobre nuestro planeta. Los isótopos cosmogénicos se acumulan sobre la superficie terrestre y es posible medir su degradación. Muy bien. ¿Y recuerdas qué es la vida media de un isótopo? Sí, claro. Es el tiempo en que la actividad radioactiva del isótopo se reduce a la mitad. La vida media depende mucho del tipo de isótopo. Algunos tienen vidas medias de segundos, otros de miles de años, o como el caso del berilio 7, de días. Ey, pero espera un momento, tramposa. Ya era mi turno de hacer una pregunta. ¡Qué gandalla! Ay, Memo, perdón. No me pude resistir a seguir preguntándote. ¿Te veías tan metido en el tema? Y no me equivoqué. Ni notaste que te estaba haciendo una pregunta de más. A ver, dime, ¿en qué consiste la espectrometría de masas con acelerador? La espectrometría de masas con acelerador es una técnica empleada para detectar isótopos que tienen concentraciones muy bajas o que tienen vidas medias muy largas. ¿Y qué es un acelerador tándem? Si mal no recuerdo, un acelerador tándem es una máquina capaz de acelerar a la partícula de interés con un campo electromagnético para que ésta aumente su energía cinética y se logre detectar y analizar. Al combinar la espectrometría de masas con un acelerador y un acelerador tándem, se puede caracterizar de forma muy precisa a un isótopo. Muy bien, Mati. Pero, ¿sabes por qué se empleaba el berilio 10 para medir el pasado climático de la Tierra? Aquí lo anoté. A pesar de que existen otros isótopos que también pueden usarse para conocer más sobre el paleoclima, el berilio 10 ofrece una ventaja excepcional. Su vida media es larguísima, por lo que sirve para datar materiales de hasta 15 millones de años. Un montón de tiempo. Excelente, Mati. Ahí te va la pregunta, pilón. En México contamos con uno de los pocos laboratorios del mundo especializado en todo esto, el LEMA. ¿Qué significan sus siglas? El LEMA es el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores y está en el Instituto de Física de la UNAM. Ahí se pueden hacer dataciones para materiales muy distintos, desde tejidos, líquidos y rocas sólidas. Esta info es utilizada en diferentes campos de la ciencia, además de la química y la física. Por ejemplo, la biología, la climatología, la antropología y la historia. Muy bien, Mati. Lucida como siempre. Creo que podemos dejar la estudiadera hasta aquí. Ya podré sorprender a mi papá con todo lo que aprendimos antes de ver la lluvia de estrellas. Que por cierto, ya está por comenzar. Vamos a acostarnos un rato en el pasto a ver cuántas podemos ver. Va. Con esto concluimos nuestra aventura de hoy. Este programa estuvo padrísimo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y como hacemos en cada aventura, les queremos recomendar un libro que les ayudará a entender más sobre las partículas en el universo. El libro se llama El discreto encanto de las partículas elementales, de Arturo Menchaca, de la colección La ciencia para todos, del Fondo de Cultura Económica. En este libro aprenderán más sobre las partículas elementales y sobre los hallazgos más relevantes desde que la humanidad ha buscado entender de qué está hecho el universo. Bueno, es hora de despedirnos. Recuerden visitar las redes sociales de Jóvenes en Casa y mantenerse al tanto de los temas que traeremos para ustedes. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!